Bienvenidos una vez más a este programa Creciendo en la Fe. No dejen de suscribirse si no lo han hecho, compártanlo con sus amigos y vamos a seguir profundizando en el credo. En el programa anterior habíamos tratado cómo el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, hermano nuestro, y que vino a mostrarnos al Padre. Y en este programa vamos a tratar del artículo 4 del credo, que es: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así como es necesario al cristiano creer que Cristo se encarnó, que el Hijo de Dios se encarnó, también es necesario creer en su pasión y en su muerte. Porque, como dice San Gregorio, de nada nos aprovecharía el haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Si no hubiéramos sido redimidos y no fuéramos a ser redimidos, el nacimiento sería para disfrutar lo que pudiéramos en esta tierra con la perspectiva de nunca poder tener la felicidad de ver a Dios. Y el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros es algo tan elevado, dice Santo Tomás, que nuestra inteligencia casi no puede captarlo. Es algo que excede completamente nuestra capacidad. El propio profeta Habacuc ya decía: en vuestros días se cumplirá una obra que nadie creerá cuando se narre. Cristo no murió en cuanto Dios, evidentemente, murió en cuanto hombre. Que es la muerte del hombre, es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se deshace, pero el alma no muere. De la misma forma, en Jesucristo era hijo de Dios, es hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Su muerte significó la separación de su cuerpo y de su alma, pero no se separó nunca la divinidad ni del cuerpo ni del alma, aunque sí estuvieron separados su cuerpo y su alma. Alguien podría levantar una objeción: entonces los judíos no mataron a Dios, mataron solamente al hombre. No, porque Jesucristo es una persona y ellos mataron a la persona. Mataron a la persona de Cristo, por lo tanto mataron a Dios, aunque no murió en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Ahora, ¿por qué Jesucristo tenía que sufrir? Santo Tomás va a dar dos motivos por el que debía sufrir por nosotros, y que sería remedio de nuestros pecados y modelo de nuestros actos. Esos son los motivos en relación a nosotros, o sea, qué es lo que a nosotros nos toca, porque evidentemente Él también lo hizo por amor y obediencia al Padre. Como remedio de los pecados, ¿por qué? Porque cuando pecamos, incurrimos en diversos males. Uno de ellos es que adquirimos una mancha. Si imaginamos que alguien recibe un vestido blanco en su bautismo, el pecado son manchas en ese vestido. Bueno, y eso lo hace desaparecer la pasión de Cristo. La pasión de Cristo lava esas manchas. Y lo va a decir en el Apocalipsis, por ejemplo: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El alma se lava con la sangre de Cristo en el bautismo. Y cuando alguien después de bautizado peca, su pecado es mucho más grave que si no estuviera bautizado. ¿Por qué? Porque está haciéndole una injuria a la sangre de Cristo que lo ha lavado. Es lo que hacemos nosotros cada vez que pecamos. Y así lo va a decir en la carta de los Hebreos: si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por impura la sangre de la alianza? Estamos considerando los males del pecado, a los que Cristo evidentemente vino a traerle remedio. Él nos lava de nuestros pecados en el bautismo
y también con la confesión y los otros sacramentos. Otro es que caemos en desgracia respecto a Dios. Porque así como nosotros tendemos a amar la belleza física corporal, Dios ama la belleza espiritual. Y el pecado lo que mancha es el alma, por lo tanto la hace fea. Y Dios realmente se ofende y tiene rechazo al pecador. Eso es propiamente lo que se llama odio. El odio no es tanto un sentimiento, porque Dios no tiene las pasiones humanas, sino que es un rechazo al mal. O sea, Dios rechaza al mal. Y por lo tanto, Él odia al impío en cuanto que es impío, no en cuanto persona, porque en cuanto persona Él lo quiere salvar y le va a dar gracias para que se arrepienta y se salve, pero en cuanto impío, Él no lo acepta, lo rechaza. El libro de la sabiduría, por ejemplo, va a decir: Dios odia al impío y su impiedad. Ahora, todo eso lo borra también la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo y el amor de Cristo fueron mucho mayores que el pecado del primer hombre y su desobediencia. Y en ese sentido, volvemos a insistir que si Dios rechaza el mal, sin embargo, Él ama al ser humano con el deseo de que se convierta. O sea, no lo acepta en cuanto a alguien que practica el mal, sino en cuanto a alguien a quien Él quiere ayudar a no practicar el mal y a practicar el bien. Por eso en Romanos 5:10 va a decir: cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otra consecuencia que nos trae el pecado es que caemos en debilidad. Porque el hombre, tan pronto como peca, cree poder enseguida preservarse del pecado. Muchas veces decimos: bueno, yo tengo ahora la tentación de hacer esto, lo hago y me quedo tranquilo. Pues podrá ser un pecado de lujuria, por ejemplo, o podrá ser incluso un pecado de ira. Es decir, yo digo todo lo que tengo en la cabeza y ya me quedo tranquilo. Y no es verdad. ¿Por qué? Porque el pecado nos debilita y nos hace esclavos más inclinados al propio pecado. Y no solo eso, sino que si el pecado es mortal, es como una persona que se suicida, ya no puede hacer nada para recuperar la vida. Y el pecado mortal propiamente nos quita la vida sobrenatural, la vida de Dios, que es la gracia. Y ya no podemos hacer nada para recuperarla. El movimiento para recuperarla tiene que venir de fuera. En ese sentido, por ejemplo, no voy a ser yo quien va a tomar la iniciativa del arrepentimiento. La iniciativa del arrepentimiento proviene siempre de Dios. Dios nos da una gracia para que nos arrepintamos y nosotros la aceptamos y queremos reconciliarnos con Él. Pero si Él no nos hubiese primero dado esa gracia para que nos arrepintiéramos, nosotros seríamos incapaces de hacerlo. Y en la confesión, cuando a la persona se le perdonan los pecados mortales, se produce un verdadero milagro de resurrección espiritual, porque la vida sobrenatural vuelve al alma cuando antes se había ido. Santo Tomás va a dar también un ejemplo. Es como alguien que se tira a un pozo muy profundo, solo no consigue salir de él. Bueno, Cristo con su pasión no suprimió esta debilidad, pero la disminuye. O sea, seríamos más débiles si no hubiese Cristo padecido por nosotros. A tal punto que en el Antiguo Testamento Dios toleró algunas cosas precisamente por la debilidad provocada porque todavía no había esa gracia de la redención.
Por ejemplo, permitió el divorcio, permitió en algunos casos incluso la poligamia, no porque eso estuviese bien, lo toleró porque sabía que sin la gracia de la pasión, de la redención, no era posible que los hombres consiguieran siempre cumplir la ley de Dios como Él la quería. A tal punto que Él mismo va a decir, en el origen no era así, Dios los creó para que fueran una sola carne. En aquella época no había pecado original y el hombre sí tenía fuerzas para cumplirlo. Cuando cometió el pecado original perdió esas fuerzas y quedó más débil, y la redención aumentó esas fuerzas. Por otro lado, también incurrimos en el reato de una pena, o sea, tenemos que reparar de alguna forma el daño que hemos hecho cuando pecamos, porque si bien Dios es amor, Dios también es justicia, y la justicia exige que si alguien rompe o estropea algo, que lo tiene que arreglar. Y hasta hoy día eso es así. Si yo ofendo a alguien, le tengo que pedir perdón. Si yo robo, no basta que me confiese. En la medida que sea posible, debo devolver lo que he robado. Existen muchos criterios. Si alguien tiene una duda particular sobre este tema, mejor que lo pregunte en particular. Pero como regla general hay que devolver lo que se ha robado. Pues aquí igual, de alguna forma, como la culpa del pecado original es infinita, nosotros nunca la podríamos pagar. Y Cristo, con su pasión, pagó esa deuda. Lo pagó absolutamente todo. Él va a decir, San Pedro nos va a decir en la primera carta que escribe, Él mismo llevó nuestros pecados, o sea, la pena del pecado, en su cuerpo. La pasión de Cristo fue tal que bastó para expiar los pecados de todo el mundo. Es más, no solamente la pasión, la propia circuncisión hubiera bastado para ello. Él quiso mostrarnos algo más. Es un amor que llega hasta los límites que podríamos casi llamar de locura. Es una verdadera locura de amor, que Él quiso darse totalmente por nosotros, no solamente un poco. De la misma forma que Cristo lo ha hecho así, Él quiere que nosotros colaboremos con Él. No porque haga falta, no lo es, no es necesario, pero quiere que colaboremos con Él. Así como en la misa se coloca durante la preparación de las ofrendas una gotita de agua en el cáliz, y uno de los significados que tiene es que Él es nuestra participación en ese sacrificio. Que no es necesario, si el sacerdote se olvida, por ejemplo, pues va a haber la consagración igual y el sacrificio se ofrece igual. Pero por voluntad de Cristo debe ponerse porque nosotros debemos poner también nuestra participación. Y es un momento muy bonito en la misa en el que cada uno debería poner, todos deberíamos, el propio sacerdote también, porque el sacerdote que celebra como Cristo también está en la misa como ser humano, como fiel. Ofrecer nuestros propios sacrificios, nuestro propio dolor en unión con el sacrificio de Cristo. Y el que más se conforme, o sea, más tome la forma de la pasión de Cristo, por lo tanto el que más acepte la voluntad de Dios en materia de sufrimiento, obtendrá un mayor perdón y una mayor participación también en la vida de Cristo. Y por último, con el pecado incurrimos en el destierro del reino, o sea, no podemos entrar en el reino de los cielos. Inmediatamente después del pecado original, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y si Dios fuera solamente justicia,
ya no podrían haber vuelto, no digo al paraíso, sino al cielo. Estarían desterrados para toda la eternidad. Pero Cristo abrió esa puerta también para que pudiéramos volver a entrar por ella al cielo. Y eso lo manifiesta, lo simboliza con la herida de su costado. A tal punto que al propio ladrón, al buen ladrón, ya le dijo inmediatamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya en aquel momento ya le prometió al buen ladrón la salvación. Ahora, también es útil en materia de ejemplo, porque bueno, en este programa hemos tratado cómo Cristo murió y padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, y hemos visto los males que el pecado nos trae y para los cuales Cristo nos trajo remedio. En el próximo programa, porque vamos a dividir este artículo en 2 programas, vamos a tratar sobre el ejemplo. O sea, Cristo también quiso sufrir para darnos ejemplo. Les invito a todos a que asistan a este próximo programa, si Dios quiere, que se suscriban si no lo han hecho todavía y que lo compartan con todas sus personas conocidas. Y ahora vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a no solo conocer, sino meditar y realmente crecer en la fe y en la aplicación de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que la Virgen les acompañe y hasta pronto si Dios quiere.